Damos gracias al Señor por iniciar esta mañana este hermoso momento, este hermoso tiempo que pertenece a la escuela dominical. Doy gracias al Señor por permitir esta mañana poder dirigirme de esta manera. Agradezco también a nuestro pastor Rodrigo que está viendo, a nuestro hermano David Muñoz también, que nos están mirando desde Curicó. Agradecer también a todos nuestros hermanos que también están compartiendo esta escuela dominical y agradecer al Señor que podemos hacerlo y podemos también compartirlo, ya que hoy día, siendo el día del Señor, nuestra bendición es estar en los negocios de nuestro Padre. Damos gracias al Señor por estas misericordias infinitas. Vamos a orar al Señor para que Dios nos dirija en este pequeño estudio, esta escuela dominical, esta reflexión de la palabra de Dios, en la que podamos participar todos, ya que la escuela dominical es parte de nuestra iglesia, es parte de nuestra misión unificada, metodista pentecostal, y estamos siguiendo verso a verso las enseñanzas preciosas que nos deja la Escritura. Vamos a inclinar nuestro rostro y yo lo invito a que oremos juntos para que el Señor nos pueda dirigir. Amado Dios y Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, en esta mañana hermosa para nosotros, dando a usted toda gloria, toda honra, toda alabanza. En primer lugar, sea suya, Señor, la alabanza de nuestros labios, nuestra gratitud, nuestro gozo de poder presentarnos esta mañana ante su presencia y clamar, Señor, para que usted pueda bendecir, Señor, a través, Dios mío, de este modesto instrumento, Señor amado, cada corazón, cada hogar, cada vida, porque su palabra, Señor, es motivo de bendición, de bálsamo. Señor, es el agua viva, amado Dios, que refresca nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por esta lumbrera en nuestro camino, Señor, que alumbra todo lugar oscuro, y esa es, Señor, su palabra, que es espíritu, que es vida, y como usted bien, Señor, a través del apóstol lo revela, Señor, diciendo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán los tiempos en que muchos se amontonarán conforme a fábulas y pondrán el oído ciertamente a cosas artificiosas, mas, Señor, la palabra nos invita a ser sobrio en todo y predicar este santo evangelio. Señor, dice la Escritura que el obrero traza bien la palabra de justicia. Así también, Señor, permite en esta mañana que podamos, Señor, trazar tu palabra y sea tu Santo Espíritu, al cual acudo, clamo y gimo para que me revista de gracia y de la unción y de la sabiduría, Señor, que mi alma necesita. Señor, lo rogamos todo en el nombre del Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Sea el Señor muy glorificado. Damos gracias al Señor y quiero compartir con ustedes la escuela dominical para que usted se vaya ubicando. Si no tiene en su mano ya, ¿cierto?, el papelito donde está escrita las escuelas dominicales, la lección se encuentra en Hebreos capítulo 12, versos 12 al 7. Está ahí en el tríptico de la escuela dominical Iglesia Unificada Metodista Pentecostal. La lección entonces se encuentra en Hebreos 12, versos 12 al 17, y el texto sagrado está en Romanos capítulo 14, versículo 19. Hebreos 12, 12 al 17, y el texto audio o el texto sagrado en Romanos capítulo 14, versículo 19. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo, y dice así su palabra. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sé que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bendiga el Señor entonces la lectura de la lección. Ahora vamos a leer el texto audio, dice así. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Bendiga el Señor entonces su preciosa palabra. Damos gracias a Dios porque nos permite el Señor en esta hora ser bendecidos, alcanzar misericordia de parte del Señor, tener la bendición de poder estar en esta hora transmitiendo y poder también a la vez llegar el mensaje o hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios. Quiero decir que el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, es una carta llena de muchas bendiciones. Está plasmada de muchas enseñanzas maravillosas que son motivo de bendición para todos los que escuchan y reciben. Y que por supuesto, aunque se desconoce el autor de esta carta, pero entendemos que la Biblia está escrita por el Espíritu Santo. Tomando a santos hombres de Dios, los inspiró y bajo esa inspiración escribieron la palabra de Dios en estas páginas tan maravillosas que a nosotros hoy día nos bendicen. El libro de Hebreos es una carta dirigida a la iglesia donde quizás mayoritariamente o no había una gran cantidad de judíos convertidos a Cristo y que venían saliendo ellos del sistema judaizante. Por tanto, todavía había muchas cosas que no lograban comprender con profundidad con respecto a la gracia. Y por ello, el Espíritu del Señor entrega esta hermosa y maravillosa dirección espiritual para plantear distintos temas espirituales que son motivos de grande bendición hoy día también para nosotros, porque nos hace entender exclusivamente el tenor de esta carta y la profundidad que ella tiene, porque en verdad es una carta que va en una profundidad maravillosa. En el capítulo 1, para un poco ir haciendo o entrando más bien dicho en el contexto de esta palabra, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a otros y en otros tiempos a los padres por los profetas, vale decir por el Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el verso 3 nos hace entender que habiendo ya quedado atrás el Antiguo Testamento y hoy día abriéndose uno nuevo, a través ya no de la ley, sino a través de la gracia que es en Cristo, pone al Señor Jesucristo en el lugar preponderante, en el lugar cúlmine de toda bendición maravillosa y espiritual que Dios nos ha dado. El cual dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y establece que esta gracia, que ya no es por los sacrificios levíticos, ya no es por los sacrificios del pasado, sino que hoy día es por el sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y que hoy día está sentado en las alturas, a la diestra de Dios, es el Hijo de Dios, y ha sido, cierto, puesto en el lugar de toda preeminencia, y que ante Él toda rodilla se debe doblar. Comenzando, cierto, esta carta, el Señor hace mirar, cierto, que la gracia, la salvación, ya no es como algunos judíos lo planteaban, en el hecho de que
ellos decían que la gracia era la mitad de la salvación y la otra parte era el cumplimiento de algunas normas, como por ejemplo la circuncisión, que era en algunos casos algo tan vital e importante dentro de algunas escuelas rabínicas que hacían ver que la circuncisión era, como podríamos decir, lo que sustentaba toda bendición. Y por eso que el apóstol Pablo también tiene gran conflicto con respecto a todas estas cosas, llamando incluso a aquellos judaizantes mutiladores del cuerpo, porque ellos enseñaban la circuncisión a los gentiles como parte de la salvación. Y el apóstol, por la inspiración de Dios, hace ver, como esta misma carta también nos hace entender, que la suficiencia de la salvación viene solamente a través de Cristo y de su sangre preciosa y bendita. Ahora, hay ciertos pasajes dentro del libro de los Hebreos, yo estoy contextualizando para poder entrar en lo que es hoy día la enseñanza, que son bastante importantes porque, como voy a decir, estamos entendiendo que esta carta fue dirigida a la iglesia de aquel tiempo, de aquel momento, y que estaba esta iglesia, por supuesto, cayendo en algunos problemas, en algunos procesos que era necesario poder aclarar y también a la vez iluminar para que la iglesia en sí pudiese tener también la doctrina, la enseñanza necesaria y no caer, ¿cierto?, en estos males. Si nosotros miramos la palabra del Señor, ya por ejemplo en el capítulo 3, voy a leer ahí el verso 12 del libro de los Hebreos. Perdón. Dice el Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vale decir que la iglesia estaba entrando en un proceso de incredulidad, en un proceso donde algunos estaban decayendo en su fe y entrando en incredulidad. Y esta carta, por supuesto, también tiene esa inspiración, esa revelación de traer a la iglesia, de traer a los hermanos en el Señor, ¿cierto?, a una fe viva, a una fe gloriosa, a una fe bendita y a una fe maravillosa. Luego también miramos la palabra del Señor, siguiendo, podríamos decir, en la contextualización de esta palabra. En Hebreos 6:12, el Señor habla, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y este es un proceso lamentable que muchas veces ocurre dentro de las iglesias, cuando de repente la iglesia empieza a perder la fe, empieza a perder, ¿cierto?, su esperanza, y se hacen perezosos, y empieza a entrar, podríamos decir, la flojera espiritual. Y la iglesia estaba entrando dentro de estos procesos. Era una iglesia que se había comenzado en alguna forma a distinguir algunos males que era necesario poder corregir para la gloria del Señor. En el capítulo 10, de verso 25, dice: no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, la flojera de la iglesia aún había entrado en el sentido de que los hermanos estaban dejando de congregarse, de asistir a la casa del Señor. Y si uno lo mira un poco en estos tiempos, se va a dar cuenta de que es uno de los procesos que lamentablemente se comienzan a vivir dentro de la iglesia, cuando la iglesia cae en pereza, cae en flojera, cae en ocio espiritual. Y el hermano empieza a perder la fe, la continuidad espiritual, y deja de asistir a los cultos. Estos males estaban ocurriendo en la iglesia de los Hebreos. Y es algo que para nosotros nos debe motivar, porque en alguna manera nos identifica también con los tiempos que hoy día muchas veces vivimos. Y entrando un poco en la enseñanza, en el capítulo 12, el Señor dice, el verso 3, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué era lo que entonces estaba ocurriendo? Era que la iglesia estaba perdiendo, ¿cierto?, su ánimo espiritual, y frente a las luchas y a las adversidades y los problemas que les habían sobrevenido por causa del Evangelio,
Y por eso es que el Espíritu Santo les hace ver que nuestro principal y mayor ejemplo es Cristo, y que Él padeció tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se cansa hasta desmayar, vale decir, podamos tener este ejemplo glorioso y podamos entender que toda disciplina del Señor al presente puede ser causa de tristeza, pero que luego produce frutos apacibles de justicia. Y ahí entramos ya en la escuela dominical pasada y podemos ir conectando un poco esta escuela dominical, ¿cierto? Para entender cuál es el concepto, qué es lo que el Espíritu Santo quiere revelar. Y justamente es una palabra de ánimo a la iglesia, una iglesia que estaba dejando de congregarse, una iglesia que estaba cayendo en la flojera espiritual, en la falta de oración, en la falta de búsqueda, en la falta de poder buscar al Señor con todo su corazón, una iglesia que había entrado en incredulidad, una iglesia que en vista de los procesos y de los tiempos que estaban viviendo, de las pruebas que estaban sobreviniendo por causa de servir al Señor, estaba perdiendo su ánimo y estaba desmayando espiritualmente. ¿Cuántos cristianos hoy día quizás pueden estar desmayando espiritualmente? Por un problema, por otro problema, por un proceso, por otro proceso. Y el pastor muchas veces se ve afligido cuando ve que aquel hermano deja de asistir, deja de congregarse, porque muchas veces hay debilidad espiritual en ellos. Y hay que estar orando, visitándoles, tratando nuevamente de traerles al Señor. Y esto creo que es algo que ocurrió en el pasado y ocurre hoy día también en estos tiempos. Por eso que la inspiración de Dios a través de esta carta hermosa y maravillosa nos hace tener una palabra de ánimo para todos nosotros. Que entendamos que el Señor, siendo nuestro ejemplo bendito y glorioso, sufrió, padeció la cruz, murió allí, fue azotado, escupido, fue desechado por los hombres, la palabra del Señor, molido por nuestras rebeliones. La Escritura nos revela, ¿cierto? Todo el proceso que nuestro Señor Jesucristo vivió y experimentó hasta llegar a la cruz y allí ofrecer un sacrificio perfecto. Para que no nos cansemos, dice la Escritura, ni nos desanimemos. ¿Habrá alguno desanimado hoy día? ¿Habrá alguno que haya entrado, ¿cierto?, en un estado de empezar a dudar si es que Dios está con él o no, o con ella o no? Porque la verdad es que el enemigo muchas veces es muy astuto en estas cosas para ir colocando en nuestra mente el sentimiento de pensar de que Dios nos ha abandonado o que es injusto lo que estamos viviendo, entendiendo que aquel que pasó tal injusticia como nuestro Señor Jesucristo cayó y pasó este proceso dándonos un tremendo ejemplo. Así que es una palabra que anima, que quiere animar una iglesia que está en un proceso bastante difícil, pero que la palabra de Dios, que es espíritu y vida, ha llegado a ellos como llega a nosotros esta mañana, llevándonos a una bendición tan maravillosa. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vale decir, la palabra de Dios nos insta esta mañana a que no nos desanimemos, a que no perdamos nuestra visión espiritual, nuestro blanco soberano que es Cristo. Y aunque estemos pasando por procesos, yo sé que hoy día más que nunca la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, por cierto, hablo de todos nosotros, los hijos del Señor, estamos pasando por procesos que de alguna u otra manera están afectando también nuestra vida espiritual. Vale decir, estamos frente a un hecho inédito en la historia para muchas generaciones hacia atrás y nosotros mismos. Dios creo que nos hizo nacer en esta generación y nos preparó de antemano para poder nosotros también tener la gracia, la sabiduría, para poder enfrentar la pandemia más grande que ha existido en la humanidad quizás después de 100 años. Y que hoy día, en estos tiempos tan modernos, donde se pensaba que la tecnología, que la ciencia, hoy día había avanzado de tal forma que nunca nos iba a poder golpear o nos iba a poder tocar en forma mundial, algo así, nos damos cuenta de que todo aquello cae y se destruye frente a la tremenda realidad de que hoy día hay un virus que tiene puesto de cabeza a las grandes potencias del mundo sin poder encontrarle una solución. Y sabemos que de una manera todas estas cosas también nos afectan. Hay procesos hoy día en los cuales tenemos que vernos involucrados, la falta de trabajo, la cesantía, la economía que hoy día nuestro país está viendo destruirse, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Y todas estas cosas, y todo esto trae o conlleva quizá en alguna manera
algún proceso de prueba, pruebas también personales que llevamos cada uno de nosotros dentro de todos estos procesos, temor, miedo, en fin, que viene y llega y llena el corazón. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo esta mañana en la enseñanza? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amén. Es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de poder volver nuestros ojos al Señor, es el tiempo de no dejar de congregarnos. Hoy día los templos están cerrados, pero se ha abierto una maravillosa bendición. La verdad es que cuando en algún momento conversábamos dentro del seno de mi familia, decíamos, bueno, hoy día pareciera que todas las cosas que están aconteciendo son negativas. Uno prende las noticias, la televisión, todo el día nos habla de noticias negativas, muertos, infectados, avanza el coronavirus, avanzan los problemas económicos y no hay muchas veces noticias positivas que podamos escuchar. Pero yo tengo una gran noticia esta mañana, no yo, la palabra de Dios. Y nos dice la palabra del Señor que tengamos ánimo y que el Señor está con nosotros. Porque si bien muchas veces miramos y decimos, bueno, pareciera que todo es negativo para la iglesia, templos cerrados, reuniones terminadas, y la verdad es que esto nos afecta, nos llena muchas veces de incertidumbre. Pero no nos hemos dado cuenta que también a la vez el Señor nos ha abierto una puerta magnífica. Hoy día la mayoría de los pastores, chicos, grandes, en cualquier circunstancia, tienen un celular, ponen su celular, transmiten en vivo y la palabra de Dios está siendo predicada como nunca y llegando a los rincones más inalcanzables quizás, porque hoy día hay ciertamente la tecnología para poder transmitir y poder predicar como lo estoy yo haciendo esta mañana. Así que si miramos que dentro de todo esto males hay cosas positivas, claro que la hay. La iglesia hoy día puede estar en casa, pero la iglesia no ha dejado de funcionar, la iglesia no ha dejado de activar. Y hoy día tenemos escuela dominical dentro de nuestros hogares y esto nos debe motivar que Dios a través muchas veces de estos procesos está levantando la palabra de Dios y llevando este mensaje quizás a muchos hogares que en algún pasado ni siquiera tuvieron la intención de llegar a la iglesia. Y hoy día por la necesidad muchas veces dada en el corazón, se escucha palabra de Dios a través de estos medios. Así que levantemos, ¿cierto? Nuestras manos caídas, nuestras rodillas paralizadas, cuando más hoy día la iglesia tiene que estar en oración, en clamor, en nuestros hogares, en la comunión de nuestros hogares, que hoy día se están suscitando cosas maravillosas como es el culto familiar. ¿Cuánto tiempo muchas veces ese culto familiar no se había dado en los hogares de la iglesia evangélica? Eso era algo del pasado. Mas hoy día ha vuelto el culto familiar, hoy día ha vuelto la reunión dentro del hogar. La familia ya no se congrega frente a un televisor, frente a un computador, frente a un celular, donde cada uno está en su pieza viendo lo que quiere, sino que la familia reunida, la familia unida, orando, escuchando la palabra de Dios, dejando instancias para poder servir al Señor. Así que de todos estos males también hay cosas positivas que Dios ha movido y ha promovido en estos tiempos. Ahora, qué importante es lo que el Señor dice en el verso 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vale decir, es tiempo de decaer, es tiempo de apartarnos, es tiempo de dejar al Señor. Es tal el desánimo que estaba llegando a la iglesia que algunos estaban dejando de andar por esta senda. Sí, el camino es estrecho. Nadie le ha dicho otra cosa. El camino es angosto. Dice, estrecho es el camino, angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Son pocos los que entran por ella, pero procurad entrar por la puerta estrecha, por la senda estrecha, porque es camino de salvación. Por tanto, la palabra nos insta a hacer sendas derechas para nuestros pies. Y entendemos nosotros que cuando ponemos nuestros pies dentro del Evangelio, que es una senda derecha, que es una senda de salvación, es una senda que promueve al temor de Dios, a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario que entendamos que el Evangelio no es simplemente una entretención, es ir a la iglesia a tener una vida social.
El Evangelio no es simplemente ir a escuchar una alabanza y sentirme emocionado. El Evangelio no es eso. El Evangelio es vivir una vida, primero, en comunión con Dios, en estrecha relación íntima con el Señor, a través de la presencia gloriosa del Espíritu del Señor que se manifiesta en nuestro espíritu y que nos hace tener comunión espiritual. Pero si nosotros entendemos que el Señor nos dejó trazada una senda, y es por esa senda por donde tenemos que caminar, no es otra, es hacer sendas derechas a nuestros pies. El Espíritu Santo dice, el profeta Jeremías dice que hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero sus fines son de muerte y destrucción. Por tanto, debemos de entender que la senda que debe tener nuestra vida espiritual debe ser aquella senda que el Señor nos ha trazado a través de su palabra. Y que por esa senda que tenemos que caminar, quizás en aquel pasado, muchos sabían o querían dejar el caminar del Evangelio, por las pruebas, por las dificultades. He conocido durante estos casi 40 años que sirvo al Señor a muchos que en algún momento, por alguna razón, que se les puso un problema, que vino una adversidad, que en alguna instancia, por cosas menores a veces, dejan de servir al Señor, porque tuvieron un entredicho con un hermano, porque el pastor los llamó les dio un llamado de atención, porque quizás a lo mejor no se les dio el lugar que ellos querían o no se les puso donde ellos pretendían, en fin, tantas cosas que muchas veces ocurren en la vida de algunos en el caminar del Evangelio. Porque algunos piensan de que llegar al Evangelio significa buen trabajo, buen sueldo, buena economía, significa que vamos a pasarlo bien, que vamos a disfrutar, que no nos vamos a enfermar, que nunca vamos a tener un problema y que el Señor nos tiene que solucionar todo como que si fuera el Señor nuestro sirviente. Y no es así. El Señor nos ha llamado a un camino de salvación. Él ha salvado nuestras almas, pero también nos ha hecho entender que es necesario que sea probada nuestra fe y que la prueba tiene su tiempo, su momento, y que también hay un proceso de bendición en la vida del hombre y en la vida de la mujer. No todo es prueba, por supuesto, no todo es aflicción, pero también tenemos que entender que debemos de vivir esta experiencia para la gloria del Señor. Y la iglesia estaba decayendo, quizás había persecución en aquellos días, y ser cristiano no era fácil. Bueno, hoy día tampoco lo es, ni nunca lo ha sido. Cada generación y cada tiempo ha tenido sus luchas, ha tenido ciertamente que confrontarse contra el diablo. Satanás nunca ha dejado de luchar contra la iglesia, siempre ha estado contrario a la iglesia y tratando de destruir los hogares, tratando de destruir el matrimonio, tratando de destruir a los hijos de Dios de una u otra forma. Lo que pasa es que la iglesia está bajo la cobertura de Dios y el Señor es el que nos guarda y el que hace misericordia en nuestra vida y nunca nos va a colocar mayor carga de la que podemos llevar. Por tanto, era necesario que la iglesia pudiese entender primero el ejemplo del Señor Jesucristo. Segundo, de que es necesario que nosotros tengamos que ser disciplinados, pasados por procesos para que aprendamos, crezcamos, podamos entender la voluntad de Dios, como decía la escuela dominical el domingo pasado. Pero hoy día más que nunca no podemos nosotros, ¿cierto?, caer en el desánimo, caer en que nos fatiguemos en este camino y caigamos y perdamos esta salvación que el Señor en su infinita misericordia nos ha dado. Por eso que el Señor en el verso 14 nos agrega diciendo, seguid la paz con todo. Vale decir, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vale decir, bueno, en este camino, como bien dijo el Señor, si tenemos que resumir los mandamientos, el Señor los resumió en dos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando seguimos la paz para con todos, estamos amando a nuestro prójimo. Y cuando buscamos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, quiere decir que guardemos su palabra, que amemos a Dios por sobre todas las cosas. El Señor dijo, el que me ama guardará mi palabra. Y eso está demostrando que verdaderamente amamos al Señor. No simplemente decir que yo amo al Señor y lo quiero tanto, sino que esto se demuestra con hechos. Cuando guardamos su palabra, y no solo la guardamos, sino que la ponemos por obra. Por tanto, es necesario que en estos tiempos nosotros también nos hagamos hacedores
de lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Por eso que el Espíritu Santo dice, mirad, seguid la paz con todos. ¿Mm? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esta es nuestra brújula, es nuestro norte, es nuestra senda, es nuestro caminar. Vale decir, tenemos en el nombre del Señor que seguir adelante, guardando, por supuesto, la senda derecha y guardando lo que Dios a través de su palabra nos ha dicho. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el Señor agrega también, y a tu prójimo como a ti mismo. Vale decir que el Señor en su palabra nos cinta, porque quien ha hecho estas dos cosas ha guardado la ley y los profetas. Y entendemos que esto es algo importante y glorioso y fundamental dentro también de nuestra vida espiritual. Ahora, dice el verso 5, mirad bien, porque no sea que por esta prueba, que por estos procesos, que por la disciplina, que su pastor lo llamó, lo disciplinó, le dijo, mira hermano, mira hermana, esto no es correcto, esto no está bien. Y usted dijo, es injusto, mi pastor, es injusta mi pastora, me están tratando con injusticia. Y usted, en vez de decir amén y callar y guardar silencio y dejar que Dios obre, usted ha puesto su justicia por el medio. Y dice la Escritura que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia frente a la presencia del Señor. Y que esta justicia no tiene ningún valor frente a Dios. La justicia que nosotros hemos alcanzado es la justicia que viene a través de Cristo. Porque Dios nos mira a través de Cristo, porque Él es justo, nosotros no. Nosotros nos equivocamos, fallamos, pecamos. Mas el Señor es justo en su justicia y tenemos que esperar en Él. Por eso dice, no sea que alguno, habiendo perseverado bien y habiendo caminado bien, le haya sobrevenido algún proceso de disciplina, algún proceso de prueba, y que hoy día esté por desmayar, se haya desanimado, haya perdido el deseo de ir a la iglesia, no tenga ya el ánimo de cantar, de orar, de servir al Señor, y su vida está totalmente decaída y en el suelo, porque eso es lo que el enemigo quiere, eso es lo que el diablo quiere de su vida, destruirlo. Y muchas veces lo ha logrado tocando en alguna forma, en alguna parte de nuestra vida, y que dentro de ese proceso no sea que alguno, dice, gloria sea al Señor, y espera, ¿cierto?, el Espíritu del Señor que no sea así, mirad, dice, bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, bendito sea el Señor, amén. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? La salvación de nuestras vidas. Amén. No sea que alguno pierda esto. Fíjese que si nos adelantamos un poquito más en la palabra del Señor, el verso 28 de este mismo capítulo dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué quiere decir esto? Un reino eterno, un reino que está establecido para vivir eternamente junto a Cristo. No sea que esta salvación que nos ha sido dada eterna en los cielos, nosotros podamos llegar en algún momento, por las raíces de amargura que han entrado en el corazón, perder esta salvación tan grande que nos ha sido dado, este reino inconmovible. Por tanto, dice la palabra del Señor, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. O sea, no solo entendamos que no éramos merecedores de esta salvación, no solo entendamos que no íbamos al cielo, sino que íbamos al infierno mismo. Dice el profeta Isaías, tizón arrebatado del infierno. Eso éramos nosotros, alabados al Señor. Y que la gracia de Dios, la misericordia, el amor de Dios se manifestó a nosotros para llamarnos y traernos a este Evangelio Santo, del cual no somos nosotros merecedores, del cual nosotros no éramos dignos. Pero el Señor en su amor nos perdonó, nos lavó con su sangre preciosa y nos llamó para ser hijos de Dios hoy día y tener esta herencia tan gloriosa y maravillosa que el Señor nos ha dado. Quiero compartir con ustedes algo solamente para que entendamos este reino inconmovible. Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 4, dice de la siguiente manera, que Dios nos ha llamado para una herencia incorruptible,
¿Qué quiere decir? Que es incorruptible, que no perece, que no es como las cosas de esta tierra, que todas son corruptibles, todas perecen, todas se terminan. Aún más dice la palabra del Señor, cielo y tierra pasará. ¿Sabe usted que el mismo apóstol Pedro dice que los elementos se fundirán y se quemarán? Porque si en el pasado la tierra fue absorbida y fue pasada por un juicio de agua, lo que espera hoy día la humanidad es un juicio de fuego y de hervor de fuego que quemará al adversario. Por eso que dice que la estopa arderá en el horno, ¿cierto? En aquel día grande y terrible de Jehová. Así que las cosas están preparadas porque cielo y tierra pasarán y habrá cielo nuevo y tierra nueva conforme a la justicia y a la palabra que Dios nos ha establecido. Pero lo que nos espera a nosotros no perece, dice la Escritura. Es eterno en los cielos. ¿Qué hay en esta tierra que no perezca? Fíjese que hoy día se ven conmovidos los grandes cimientos económicos de la sociedad mundial. Hoy día está ocurriendo un terremoto grado 10 en toda la economía mundial. Las potencias, las grandes potencias, están siendo conmovidas por un periodo de recesión y se dice que va a ser una de las recesiones más grandes, más profundas, quizás desde el año 1920, de la gran recesión, y que hoy día estamos a puerta de poder caer en una recesión aún peor. Y eso significa la pérdida de millones y millones y millones y millones de dólares y de euros y de la caída financiera de grandes. Y eso nos demuestra qué hay eterno aquí en esta tierra, qué hay que permanece en esta tierra. Todo en esta tierra es pasajero. Por eso dice el libro de Eclesiastés, todo es vanidad en esta tierra. Todo perece, todo termina, todo se acaba, todo se acaba. Si lo que es eterno es la salvación que Cristo nos ha dado. Y esa es la que no podemos perder. Por eso tenemos un reino inconmovible y debemos tener gratitud cuando servimos al Señor. O sea, en vez de estar muchas veces como lo plantea el Señor en esta carta, sintiendo que el Señor nos abandonó, cayendo en incredulidad, dejando de congregarnos, desanimándonos y todas estas cosas, debiéramos de servir con más gratitud al Señor. Aún en el proceso de prueba, aún en el proceso de la aflicción. No solo esto, dice que también esta herencia es incontaminada. Vale decir, esta herencia no está contaminada con la sombra del pecado. No está contaminada, ¿cierto?, con lo que el pecado ha producido en esta humanidad. No nos olvidemos que los males de esta tierra, los males de este siglo y de todos los siglos, ha sido el pecado en el hombre. Esto ha traído la enfermedad, ha traído el dolor, ha traído que la tierra misma esté con gemidos de parto, deseando que nosotros los hijos de Dios un día seamos sacados y llevados en la gloria eterna, porque aún la tierra gime por esta necesidad. Las guerras, el hambre, toda la delincuencia, la violencia que nuestros ojos ven hoy día es causa del pecado que entró en el corazón del hombre. Por tanto, esta herencia que nos espera a nosotros es sin pecado. Es, como dice la palabra del Señor, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, siempre permanece su belleza, su juventud no se envejece, no se termina, no se acaba, como las cosas de esta tierra se acaban, se envejecen, se terminan. Las promesas de Dios están tan vigentes, aunque hayan sido hechas miles de años atrás, la palabra de Dios está tan vigente, está tan nueva, como que si hubiese sido dicha hoy día mismo. La salvación eterna que Dios nos ha dado, este reino inconmovible, aleluya, del cual nosotros hemos recibido sin tener nada a cambio. No teníamos nada, no había nada en nosotros que pudiésemos nosotros dar a cambio o pudiésemos mostrar, mas el Señor de gracia, de pura gracia, nos ha salvado. Por tanto, dice la palabra del Señor, tengamos gratitud. Qué hermoso es ver un hombre o una mujer con gratitud a Dios.
Amén. Tener gratitud para con el Señor. Cuando usted ora, cuando yo oro, oramos con gratitud. O muchas veces es una acción mecánica. Cuando cantamos y alabamos al Señor, ¿alaba usted a Dios con gratitud? ¿O simplemente es algo que sale de nuestros labios solamente, mas no de nuestro corazón? ¿Ha habido gratitud esta mañana cuando se levantó? Dio gracias al Señor por la vida, por la salud, aún por la enfermedad, aún por el problema, aún por la adversidad, porque hay algo grande que nos espera. Porque el Señor nos ha llamado de las tinieblas, de la oscuridad, de la muerte, para darnos vida eterna. ¿Acaso no hemos creído en estas cosas? ¿Acaso no hemos entendido estas cosas? Yo alabo a Dios en esta mañana porque no sea, dice la Escritura, no sea, mirad bien. Amén. Yo quiero en esta hora decirle en el nombre del Señor, mire bien en su vida espiritual, mire bien en su corazón. Examínese usted hoy día en esta mañana, a través de la palabra del Señor. No sea que habiendo caminado, habiendo servido a Dios, habiendo quizás muchas veces pasado por muchos procesos y hasta el día de hoy está aquí presente sirviéndole a Dios, no sea que alguna raíz de amargura amanezca en su corazón. Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, la salvación, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué hacen las raíces de amargura? Estorban en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la verdad de las cosas es que cuando muchas veces la amargura viene, llámese como se llame, esa amargura que puede tocar el corazón de las personas, de los cristianos, de los hijos del Señor, no se estorba para servir a Dios con gozo, con alegría. Gloria al Señor. ¿Está pasando por algún proceso de injusticia? Páselo en silencio. Espere en el Señor. ¿Está siendo probado? Hay escasez, hay cesantía, hay carestía. Confíe en el Señor. Amén. Dios proveerá. Así es. Alabado sea su nombre. Se lo digo porque usted está hablando o escuchando a un hombre de fe que ha vivido y ha conocido la misericordia del Señor, la bondad de Dios. Gloria sea al Señor. Muchas experiencias en la vida, ¿no? Bueno, brevemente compartir con usted algunas. Hace muchos años atrás, cuando iniciaba mi ministerio, muy joven, el Señor me llamó a los 26 años al ministerio. Y predicaba el Evangelio en el sur de Chile. Y en algún proceso de aquel inicio, con muchas pobrezas, con muchas necesidades, estoy hablando por allá del año 86, cuando había una difícil situación económica en Chile, había mucha pobreza, mucha necesidad, mucha cesantía. Y el Señor me manda al ministerio a un lugar muy pobre, y allí empiezo yo a experimentar estos procesos de necesidad, y un día, volviendo de un lugar, de un campo, iba conversando yo en mi corazón y mi mente, le decía: Señor, yo creo que tú no estás conmigo y voy a tener que devolverme, porque la verdad no veo, Señor, que tú prosperes la obra. En fin, yo venía conversando con el Señor en una caminata larga. Y en aquel momento, el Señor, en su grande amor y misericordia, habla a mi corazón y me da palabras de aliento. Fue maravilloso ese día. Cuando yo retorno, ya vengo entrando al pueblo, porque andaba en los campos, era tan la gloria que venía en mí, era tan la unción que venía en mí, que yo venía llorando de gozo, de alegría, de lo que el Señor me había hablado en el camino. Y paso por allí y recuerdo así muy vagamente que hay una persona que me saluda, yo lo saludo y paso de largo. Bueno, llego a mi casa, doy gracias al Señor. Ese día, al otro día no había nada para comer, no había nada. Estaba pasando por un proceso de mucha necesidad económica. Me acuesto tranquilo esa noche, confiando en el Señor. Ya a las 7 de la mañana vienen a tocar mi puerta.
Cuando me levanto y abro, era una persona que me dice, pastor, me dijo, tengo que decirle que cuando usted pasó ayer y me saludó, yo iba al restaurante, me dijo, a tomarme el último trago del día y a comprarme una botella para la noche, me dijo. Porque yo no puedo dormir, dijo, si no estoy tomando. Pero cuando usted me saludó por algo tan grande, me dijo, que me tuve que devolver. No pude tomar ese último trago ni llevarme la botella para mi casa y me acosté, dijo. Y empecé a dormir y en el sueño el Señor decía, auxilia a mi siervo en estas cosas. Llévale a mi siervo todas estas cosas. Porque aquel hombre tenía buena situación. Y me dice, mire, y me trae un paquete de mercadería con todo, con de todo. Y me dice, tome, pastor, esto le manda el Señor. Y en ese día y para muchos días hubo provisión de Dios. ¿Proveerá el Señor? Yo he vivido la experiencia. Y Dios provee. No entre una raíz de amargura en tu vida si en estos momentos estás pasando por algún proceso, sino que el Señor en su infinita misericordia te va a ayudar. ¿Estás pasando por alguna dificultad? Algo que en estos momentos puede traer alguna amargura a tu vida. Está bien, nosotros quizás nos podemos preocupar, somos seres humanos y la preocupación es parte muchas veces de nuestra existencia, pero esto no puede producir una raíz de amargura. El enemigo no puede plantar una raíz que el día de mañana, ¿cierto?, florezca y haga que su vida, que hoy día tiene que estar llena de gratitud para con Dios, comience a tener amargura en su vida. Yo he conocido muchos amargados en el camino. Hombres, mujeres que se apartaron del caminar del Evangelio. Hombres y mujeres que se alejaron del Señor y que dejaron de servir a Dios y que muchas veces respiran raíces de amargura. Que es que yo me fui de la iglesia por el hermano tanto, es que yo me aparté por el pastor tanto, es que a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro, me hicieron aquí y me hicieron allá. Bueno, la pregunta es muy fácil. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? ¿Dónde está nuestra mirada? La palabra del Señor nos habla con tanta claridad en la carta del apóstol a los colosenses y es algo que no podemos olvidar nosotros dentro de nuestra vida espiritual. Colosenses 3, verso 1 dice, sí pues, esto es para los que hoy día son hechos nueva criatura. Esto es para los que han sido salvos, para los que el Señor ha resucitado. ¿Es usted hijo de Dios? Y yo creo que la respuesta es sí, somos hijos de Dios. Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Si usted hoy día es un hijo de Dios, si usted hoy día tiene a Cristo morando en su corazón, si hoy día usted ha creído en el Señor y Él le ha hecho renacer de nuevo, vale decir, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo engendró vida en nosotros. Ya no estamos muertos. Ya no solo tenemos existencia, sino que tenemos vida de Dios, porque Cristo mora hoy día en nuestros corazones y nos ha hecho resucitar de nuevo. Quitó la mancha del pecado, la limpió, la lavó con su sangre y ya no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que hoy día vivimos para Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debo hacer? Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Y luego dice, pues si habéis muerto para el mundo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, entonces poned la mira en las cosas de arriba. O sea, buscar y poner. Por una parte, buscar las cosas de arriba y por otra parte, poner nuestra mira en las cosas de arriba. Y cuando nosotros estamos mirando al Señor, no hay raíces de amargura. Cuando usted está mirando a Cristo por sobre todas las cosas, no importa lo que viene, lo que pasa. No nos olvidemos que el Señor vivió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, vale decir, Él siendo justo y sin pecado, tomó nuestro pecado. No sé si usted se habrá detenido en aquel pasaje cuando dice el Señor, oh Señor, aparta de mí esta copa. ¿Qué tenía aquella copa? ¿Qué era lo que había en aquella copa que el Señor no quería beber de ella?
Quizás alguno dirá, bueno, él sabía que al beber esta copa iba a morir y que la muerte iba a ser terrible, la cruz. Mas quiero decirle que el Señor sabía desde el mismo instante en que tuvo noción que él iba a morir y estaba a sabiendas de que su vida iba a llegar a la cruz. Lo que había en esa copa era la abominación del pecado suyo y mío y de toda la humanidad. El pecado pasado, presente y futuro. Porque el Señor, dice la Escritura con mucha claridad, era santo en todo. Y Él nunca había participado del pecado. No se olvide que el Señor no es como Adán, que nos ha a todos nosotros legado el pecado que en Adán hubo, lo hemos recibido toda la raza humana. Y nacimos de pecado, como dice David. En pecado me formó mi madre. Mas Jesús no fue así. Él es hijo de Dios, sin pecado, para ser el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Así que cuando el Señor toma esa copa, tomó todo el pecado y lo llevó. Sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él tomó su pecado, tomó el mío. Y allí en la cruz era necesario morir, porque este mismo libro de Hebreos nos dice con mucha claridad que en el capítulo 9, verso 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ya vemos que la palabra de Dios nos da claridad que era necesario que Cristo derramase su sangre, porque sin sangre es imposible redimir, pagar por el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, y Cristo murió por nosotros. Pero no solo eso, llevó el pecado a la cruz. Y allí en la cruz fue abandonado, porque Dios no mira la iniquidad y tuvo que apartar sus ojos de él. Entonces, miremos al Señor. A veces no hemos padecido hasta la sangre. A veces ni un rajuño por la causa del Señor. Y también debemos de entender que a veces el hombre padece por su desobediencia. A veces el sufrimiento no es por causa del Señor, sino que es por la desobediencia. El pecado trae consecuencias de dolor, de amargura, de destrucción. Así que miremos bien que muchas veces las malas decisiones también han traído consecuencias y no estamos sufriendo por la causa del Señor, sino por nuestras malas decisiones. Por tanto, el Señor nos bendiga. Amén. Y no haya raíces de amargura en nosotros. Haya gratitud. Amén. Amén. Sírvale al Señor. Levante sus brazos, sus rodillas paralizadas. Es grande lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Es maravilloso lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones y la obra bendita que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Cómo, habiendo perseverado, vamos a perder? Amén. Esta bendición tan maravillosa. El Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el escritor, ¿no? Podrán haber más de 140 escritores de la Biblia, pero el único escritor es el Espíritu Santo. Es el que inspira, es el que lleva, es el que motiva, el que nos hace entender aquellas cosas que el Señor en su palabra nos revela. El Señor en su palabra nos hace entender lo siguiente, ¿no? Para que no perdamos esta dirección. Dice el libro de los Hebreos, porque estamos en esta carta, ¿no? En el capítulo 2 dice, por tanto, o sea, estamos
luego de haber entendido lo que el Espíritu Santo nos dice en esta mañana. Entonces el Señor dice, por tanto, todas estas cosas, amén, es necesario que con más diligencia, con premura, nos dediquemos a estas cosas verdaderamente con toda nuestra mente, nuestro corazón, con nuestra fuerza. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído esta mañana? Que no haya raíz de amargura en nuestro corazón. Antes que esa semilla que el diablo ha querido plantar en tu mente y en tu corazón empiece a echar raíces, échala fuera en el nombre del Señor. Échala fuera en el nombre del Señor. Reprende esas tinieblas que muchas veces han querido alcanzar tu corazón, tu mente, tu vida. Que una cosa, que la otra, que el enemigo ha querido poner en ti. ¿Cuántos hermanos muchas veces se decaen porque en alguna manera están siendo probados? Dice, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí la palabra misma nos dice que va a caer repentinamente y abruptamente, sino que se va a ir deslizando paulatinamente. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, dice, una salvación tan grande? ¿Usted está dispuesto a perder su salvación? ¿Está dispuesto a perder este reino inconmovible por una raíz de amargura en su corazón? Y que no solamente está en su corazón. Déjeme decirle, la palabra de Dios lo dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. He conocido el caso de que muchas veces un hermano se detiene y se detiene toda la familia. He conocido el caso muchas veces de que un hermano o una hermana por ese motivo tuvo un problema y resulta de que toda una familia se detiene y toda una familia hace, podríamos decir, causa común con aquel proceso, con aquel problema. Y no solamente se pierde uno, sino que muchas veces se pierden muchos. No nos damos cuenta que el peor virus, el más contaminado, el que contamina más esta tierra, el que se esparce con mayor velocidad, es el pecado, del cual todos los seres humanos están contaminados. Por eso que la palabra del Señor nos habla allá en el libro de Éxodo, y que había una fórmula para el pueblo de Israel cuando en medio de ellos las serpientes habían mordido a muchos y su veneno era letal, porque la mordida del diablo es letal. Pero había un antídoto. El que miraba a la serpiente de bronce que estaba en el madero, este era sanado. Y el Señor dijo, y así como la serpiente fue levantada en el desierto, alabado sea el Señor, todo aquel que mira, el que pone sus ojos en Cristo, es sanado del veneno del pecado. Gloria al Señor. Por eso que es importante que no dejemos que el enemigo ponga raíces de amargura en nuestro corazón, en nuestra vida. Gloria al Señor. Usted también y yo tenemos una voluntad. Y en base a la voluntad que ha puesto en nosotros, porque a veces la voluntad se transforma en un sentido voluntarioso. Así como muchos son voluntariosos para ir en contra de lo que Dios dice, usemos la voluntad que Dios nos ha dado para hacer la voluntad de Dios. Ponerla ciertamente a las plantas de Cristo. Porque el Señor nunca va a pasar por encima de nosotros, puesto que Él mismo colocó un libre albedrío en nosotros. Pero está esperando que también en nuestra voluntad nosotros podamos decidir sacar toda raíz de amargura. Esta es la mañana, este es el momento de sacar toda raíz de amargura de nuestro corazón. ¿Está usted enojado? ¿Ha guardado rencores en su vida?
¿Usted se enemistó con su pastor? ¿Se enemistó con su hermano en el Señor? ¿Está enojado porque las cosas no le han salido como usted quiere? ¿Se enojó porque a lo mejor la enfermedad tocó su cuerpo? Y porque el diablo le dijo al oído, ¿y dónde está tu Dios? Y usted en alguna medida dejó que esta raíz de amargura entrara en su corazón. No sabe que Dios lo ama. No sabe que Dios en su gran amor envió a su Hijo y Él ha muerto en la cruz por su alma. Y que más allá de esto que es corruptible, mis hermanos en el Señor, esto que tenemos aquí, este cascarón es corruptible. Se termina, se envejece. Todos nosotros que hemos vivido la juventud, que fuimos jóvenes, que corríamos, que íbamos para allá, que íbamos para acá, y hemos visto los años pasar. Y nos hemos ido dando cuenta cómo nuestro cuerpo, nuestro ser se ha ido deteriorando. Ya no vemos como antes. Tenemos que usar lentes. Ya quizás no somos los mismos, el pelo se nos cae, nos envejecemos, nos llenamos de arrugas y vamos envejeciendo, porque esto no es inmarcesible, esto no permanece joven y hermoso. Esto se envejece con el tiempo. Pero lo que está aquí adentro, esto permanece para siempre porque es eterno. Y Cristo nos ha dado un camino para que cuando esto salga ya haya un cuerpo nuevo y haya una resurrección con Cristo, estemos con Él para siempre. Que el Señor nos bendiga, ¿no? No deje usted que las raíces de amargura puedan tocar su vida. Hoy día póngase primero a cuentas con el Señor. Y usted busque la ocasión, empiece a orar, quite el enojo, quite el rencor, la rabia, la raíz de amargura. ¿Dónde está esa raíz de amargura que muchas veces le ha llenado de tanta amargura en su vida y que no le deja servir al Señor en paz? Estorba en su vida. Quítelo en el nombre del Señor, quitando todo lastre, toda contaminación. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de quitar toda contaminación de nosotros. Alabado sea el Señor, entendiendo de que es necesario que así sea, por la voluntad de Dios. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Gloria al Señor. Así que presentémonos ante el Señor en un sacrificio racional y agradable, que es nuestro culto racional. Amén. Entendiendo por la voluntad del Señor que debemos renovarnos. Es tiempo de que el Señor, que comenzó en nosotros la obra, la siga perfeccionando. Así que no haya raíces de amargura en nuestra vida, amén, en los cuales nosotros el día de mañana tengamos que estar sujetos y perdamos y contaminemos a muchos, como dice la palabra del Señor. Él nos pone un ejemplo, a Esaú, amén. Y la palabra habla de Esaú no en buenos términos. Dice la palabra, y no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
que menospreció, que menoscabó aquello tan grande que estaba preparado tal vez para su vida. Y la miró como nada, la miró como algo tan simple. Ahora, la salvación es algo que podemos mirar como algo que no tiene valor. Es lo más grande que puede existir dentro de nuestra vida hoy día, el ser salvos y que Cristo nos haya llamado y ser hijos de Dios. Gloria sea al Señor. Por eso dice el Espíritu Santo, ¿habrá algún profano? ¿Algún fornicario? Gloria al Señor. Y está hablando de una fornicación espiritual. Dios nos bendiga. Amén. Gloria al Señor. Nosotros somos la novia de Cristo y estamos reservados para nuestro prometido celestial que es Cristo. ¿Podremos fornicar? El Señor haga de nosotros misericordia y nos preserve, nos guarde para el Señor, que un día viene a buscarnos. Amén. ¿Está su lámpara con aceite y encendida? ¿Están sus lomos ceñidos? ¿Está mirando a la espera del esposo que viene? O muchas veces las raíces de amargura lo han dejado en la casa. No, es que yo acá en mi casa igual le sirvo al Señor y estoy llorando y estoy escuchando y escucho las alabanzas. ¿Y el servicio dónde queda? ¿Y el servir a Dios dónde está? Y el hacer la voluntad del Señor, como dice este libro, y no os dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. O sea, ha entrado en un estado de desobediencia. Que el Señor bendiga nuestros corazones. Amén. Por eso es que la palabra del Señor nos habla de que no haya entre nosotros. No lo haya. Dios nos libre. Que entre nosotros, los hijos de Dios, los que hemos participado de esta bendición tan grande, los que hemos recibido esta salvación tan gloriosa y que sobre nosotros, dice la Escritura, están las arras del Espíritu, la prenda del Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones para que tengamos confianza que el que fue nos vendrá a buscar y tomará de su Espíritu donde esté, en la vida de nosotros, para llevarnos con Él y estar con el Señor para siempre. Entonces, habrá necesidad de que haya entre nosotros algún profano o fornicario como Esaú, que dice la palabra del Señor, miró en menos la bendición de Dios. Dice la palabra del Señor, dice que Esaú, dice, vendió su primogenitura por una comida, por un plato de lenteja, de potaje. Y dice que después, cuando procuró la bendición, y fue donde su padre dijo, papá, ¿no habrá algo de bendición que a mí me quede? Y dice la palabra de Dios que Isaac le dijo, hijo, todo se lo he entregado a tu hermano ya. Y aunque procuró con lágrimas, ya la bendición la había perdido. Hermanos, levantar nuestras manos y nuestras rodillas paralizadas. Es tiempo de que desechemos toda raíz de amargura de nuestros corazones. ¿Está siendo probado usted por la causa del Señor? ¿Está pasando por injusticia? ¿Está viviendo algún proceso? No se olvide. Mire al Señor por sobre todas las cosas, en nuestro blanco soberano. Y sabrá que de esa prueba el Señor lo va a sacar airoso y victorioso para la gloria de Dios. Pero no se canse hasta desmayar. Sigamos adelante por esta salvación tan gloriosa que nos ha sido dada sin tener nosotros nada a cambio que dar. Por gracia de Dios. Aleluya, aleluya, el que vive. Gloria sea al Señor, deseamos ser el pueblo más grato, con más gratitud en nuestras vidas que pueda existir. Gloria al Señor. Y aunque estemos pasando por los males que estemos pasando, con gratitud sirvámosle al Señor, poniendo nuestros ojos en Él. Él es nuestro blanco soberano para servirle al Señor. Y no haya en nosotros el día de mañana un hombre o una mujer amargado y que ha perdido la gratitud en su vida para servirle al Señor. Dios bendiga su palabra. Amén. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar
deseando heredar la bendición. Es como hoy día. Muchos hermanos habían dejado de ir al templo o iban de vez en cuando, eran domingueros. Y hoy día que la casa del Señor está cerrada, muchas veces viene el anhelo de decir, oh, cómo me gustaría poder ir a la reunión. Alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén. No sea que el día de mañana, queriendo heredar esta bendición, la hayas perdido. Y el Señor venga el día de mañana en un abrir y cerrar de ojos y hayamos perdido lo más grande, porque hemos dejado que las raíces de amargura llenen nuestro corazón. No se olvide usted también que el Espíritu Santo puede ser contristado y puede ser apagado. Y que muchas veces el Señor abandona el corazón, porque hay tal raíz de amargura, hay tal pecado muchas veces, de contradicción, que el hombre se aparta y el Espíritu de Dios se aparta, porque ha sido contristado. Que el Señor te bendiga esta mañana. Amén. Es una meditación en su palabra. Hoy tenemos que no decaer, sino que estar lleno de la bendición del Señor. Y yo sé que Dios, a través de su palabra, nos llena, nos bendice. Y yo creo que en esta hora su palabra ha bendecido mi vida y confío que también la suya. Amén. Alabado sea el Señor. Bendiga a Dios la escuela dominical y añada bendición. Y haya paz en nosotros. La paz más importante es la paz que debemos de tener con Dios. Y esa paz la hizo el Señor mediante la cruz. Amén. Porque estábamos irreconciliables con Dios. Mas Cristo nos reconcilió a través de la paz que estableció en el sacrificio de la cruz. Él pagó el precio. Por tanto, si hoy día estamos en paz con Dios, cuanto más procurando, dice, estar en paz con todos. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Es tiempo de reconciliarse primero con Dios y también reconciliarnos los unos con los otros. Es tiempo de dejar rencores, dejar odiosidades y dejar todo de lado. Porque esto es un estorbo. Quiero decírselo en el nombre del Señor. Cuando una persona está llena de odio o de rencores, no le hace mal al otro, al que odia o al que le ha guardado el rencor. El problema se lo hace uno mismo, porque es la persona la que se hace daño. Y muchas veces, de la abundancia de su corazón, en vez de que salga una palabra de bendición, salen viles, amargas, y contaminan a otros. Amén. Gloria al Señor. Es algo que muchas veces lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Hay un hermano que está enfermo espiritual dentro de la iglesia y empieza a vomitar. ¿Qué vomita? Reclamos. Empieza muchas veces a dar insinuaciones. Amén. ¿Estuvo enfermo? Sí, hermano, estuvo enfermo. Y ahí viene la insinuación. ¿Y lo ha venido a ver mi pastor? ¿Cómo sabemos si el Señor nos está haciendo pasar ese proceso en soledad porque Él quiere probar nuestro corazón? Nos metemos en cosas que no entendemos. Pero muchas veces se empieza a producir estas situaciones donde se insinúa para mal y no para edificación del alma, para edificación del espíritu. Gloria al Señor. Es tiempo de que saquemos toda raíz de amargura de nuestro corazón y no nos estorbe, para que le sirvamos al Señor con tranquilidad. Que el Señor nos bendiga, nos guarde. Vamos a orar, a dar gracias al Señor por su preciosa palabra. Y lo invito a que le demos gracias al Señor y especialmente que esta palabra haga obra en nuestros corazones. Amén. Amantísimo Dios, le damos las gracias, Señor, por su palabra, por la enseñanza que ella nos deja. Y te pedimos, Señor, con mucha humildad,
que quites toda raíz de amargura de nuestro corazón, Señor. Cualquiera que ésta sea, cualquier cosa que nos estorba hoy día, que empaña tu gloria en nuestra vida, Señor, quítala por misericordia, Señor. Queremos servirte con limpieza de corazón, con ánimo pronto. Queremos, Señor, servirte con gratitud, con gozo, con alegría, Señor, y que nada estorbe este gozo, esta alegría dentro de nuestra alma. Señor, permite que te miremos a ti como el blanco soberano que eres, no mirando ni a diestra ni a siniestra, Señor, porque todo en esta tierra es corruptible. Señor, todo en esta tierra está contaminado. Te pedimos, Señor, que podamos alzar nuestros ojos a ti y podamos mirarte a ti, Señor, por sobre todas ellas. Porque usted es nuestro blanco soberano y tenemos promesa de salvación, Señor. No permita, Señor, que naciendo alguna raíz de amargura en el corazón seamos como Esaú, profano y fornicario, que aún después, procurando con lágrimas esta salvación, esta bendición, la perdió para siempre, Señor. Tenga usted misericordia de nuestras vidas y hoy día que la palabra de Dios nos ha hablado a tiempo, Señor, sea para nosotros, Dios del cielo, una brújula, una antorcha que ilumina nuestro camino, para que no nos perdamos de la senda derecha y andemos por camino derecho y podamos llegar, Señor, a aquella meta que tanto anhelamos llegar. Señor, gracias te damos y rogamos tu bendición en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde y añada una bendición muy grande a esta su bendita palabra. Vamos a dar gracias al Señor, va a pedir la bendición por esta hermosa escuela dominical y el próximo domingo a las 11 de la mañana nos estamos reuniendo a la escuela dominical en el nombre del Señor y a la noche, a la tarde, a las 7 de la tarde nos congregamos por estos medios hoy día, como decimos, ¿no? Online. Son palabras que incluso hemos tenido que ir aprendiendo. En nuestro culto de la tarde, a las 7 de la tarde. Ahí estaremos compartiendo de la alabanza, compartiendo de la oración, de estar juntos, de estar reunidos y congregados para la gloria del Señor y por supuesto también de la palabra de Dios. No olvidándonos que para el 1 de mayo tenemos una gran bendición. Hemos de tener en aquel día una transmisión maratónica desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, donde van a participar las iglesias de nuestra misión, cada pastor, cada iglesia en un tiempo determinado durante ese día, para que podamos estar todo el día conectados con el Señor y conectados con este programa que va a ser transmitido a través de el fanpage de nuestra iglesia unificada, Metodista Pentecostal, a través de Facebook, a través de todas las plataformas que podamos para poder alcanzar a los que más se pueda. Y hay un programa maravilloso, hermoso para la gloria de Dios. Así que lo invito, 1 de mayo estemos orando para que toda la parte técnica que a veces nos cuesta, resulte bien y podamos tener un hermoso programa. Lo espero en el nombre del Señor a la tarde y que el Señor le bendiga, le guarde en grande manera. Amén. Vamos a rogar la bendición. Padre Santo, te damos las gracias y rogamos, Señor, que bendigas a todos nuestros hermanos que han estado conectados, que nos han mandado algún mensaje que luego estaré leyendo, estaré viendo. Señor, te pido que les bendigas a todos, les guardes, Señor, y permitas que al irnos, Señor, no de tu presencia, porque en tu presencia estamos siempre, sino que finalizar esta escuela dominical, Señor, tú pongas una bendición muy especial en cada corazón. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga y les guarde.